algunos que nos están escuchando dirán, estás entrevistando a quien será en horas más, en días más, el ministro de Interior de la Nación, así se lo apunta, ¿no? En línea está el ingeniero Agustín Rossi. Ingeniero Rossi, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Odazo. ¿Cómo anda? Buen Bien. año para usted y para todo su equipo. Muchas gracias. Igualmente para usted, ¿no? Por lo visto está comenzando un muy buen año, ¿no? Porque ya todos los indican que aterriza Alberto Fernández en Ezeiza, llega a la capital federal y en horas más Agustín Rossi será designado ministro del Interior. ¿Es así? Sí. Mire, la verdad que yo no tengo ningún ofrecimiento por parte del presidente. Se ha trascendido, no me escapan los trascendidos, los leo y los escucho igual que todos ustedes. Se han trascendido de diferentes maneras, en diferentes oportunidades, pero lo cierto es que no tengo ningún ofrecimiento concreto. Tampoco tengo una gran ansiedad para volver al gobierno. Yo soy un dirigente ya de muchos años y he aprendido que uno puede aportar desde los distintos lugares, ¿no? Y yo ahora desde el llano puedo seguir aportando al fortalecimiento y a la construcción del Frente de Todos y al liderazgo del presidente de la Nación en un momento tan singular para la vida política, institucional y económica de nuestro país. Así que lo que le puedo decir es simplemente eso. Sí, como todo el mundo sabe, tengo una muy buena relación personal con el presidente, que cuando la agenda del presidente lo permita, se da la posibilidad de encontrarme con él, y si el presidente me sugiere o quiere escuchar alguna reflexión mía sobre un tema en particular, la escucha, ¿no? Pero sí tengo una muy buena relación personal con él, pero nunca me ha ofrecido ni me ha insinuado absolutamente nada. Bueno, pero los acontecimientos o los últimos acontecimientos claramente demuestran que Agustín Rossi, es bueno que esto ocurra, ¿no? Y usted sabe el respeto que, por así podemos compartir alguna idea o no, pero siempre el respeto que nos tenemos mutuamente, tuvo quizás algún grado de incidencia sobre la designación de quien viene a ocupar un cargo que usted sabe y mucho de esto, ser el jefe del bloque oficialista en diputados, que no es una tarea sencilla, ¿no? Estamos hablando de Germán Martínez. Bueno, no, sin duda que es una tarea de mucha sensibilidad, ¿no? Sobre todo la sensibilidad viene dada a partir del hecho de que el presidente del bloque oficialista, además de todos las múltiples tareas que tiene que llevar adelante, tiene una fundamental, que es construir el consenso parlamentario, darle aval legislativo a las iniciativas que envía el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Germán me ha acompañado a mí desde el 2005, desde que yo llegué a la presidencia del bloque de diputados allá en el año 2005. Él fue primero mi jefe de asesores, después mi jefe de gabinete. Hace 17 años que venimos trabajando en términos políticos juntos. Tuvo los 8 años, primero que estuve en la presidencia del bloque, en ese lugar, después volvió a estar en el mismo lugar cuando volví a ser presidente del bloque entre el 2017 y el 2019, y hace 2 años que es diputado nacional, y es el 10 de diciembre. Me parece que el presidente eligió muy bien, es un dirigente con muchísima capacidad de trabajo, con una alta formación intelectual, conoce el funcionamiento de la Cámara, tiene capacidad de buscar acuerdos, de buscar consensos, así que no solamente creo que va a poder construir el aval parlamentario, el aval legislativo para el acuerdo con el fondo, sino que se va a convertir en un excelente presidente de bloque en el tiempo. Y obviamente a mí me pone muy contento que alguien tan cercano a mi equipo de colaboradores, a mi equipo político, tenga ese nivel de responsabilidad. Ahora, le toca bailar desde el comienzo con la más fea, ¿no? Con el más feo, en todo caso, ¿no? Yo no quisiera estar en sus zapatos. Los zapatos, estamos hablando del presidente del bloque oficialista en diputados, tras la renuncia de Máximo Kirchner a la titularidad del bloque, y en un tema
que tiene tantas aristas como el acuerdo sí, acuerdo no con el Fondo Monetario Internacional, por Dios. Sí, le toca una difícil, sin duda. Es así, es un tema difícil porque la realidad es que es un tema de muchísima responsabilidad institucional para todos los que tengan la posibilidad de decidir, porque sin duda va a impactar en la vida económica y social de todos los argentinos en los próximos años. Así que yo entiendo que, y obviamente que a él particularmente le toca difícil, porque llega producto de la renuncia del anterior presidente del bloque, de Máximo, que expresa claramente que no va a votar el acuerdo, ¿no? Entonces se encuentra que lo primero que tiene que hacer es tratar de acercar la mayor cantidad de posiciones dentro de su propio bloque y después ir a buscar el consenso con el resto de los bloques. Pero yo creo que mayoritariamente, Odazo, la fuerza política nuestra, los diputados y los senadores en gran mayoría van a acompañar la decisión del presidente de la Nación del acuerdo con el fondo. Máximo y algunos cercanos a él no. ¿Quién dijo eso? No, pregunto. No, bueno, seguramente que habrá una cantidad de diputados que se referencian y Máximo tiene una capacidad de liderazgo que seguramente no acompañarán. Habrá que ver de qué manera se expresa su disidencia, pero mayoritariamente en un bloque de 115, 116 diputados, yo creo que van a acompañar la posición del presidente de la Nación, que además es una posición que hoy diría que contundentemente y mayoritariamente acompaña a la sociedad argentina, ¿no? Sí, nadie quiere ir al vacío, al salto al vacío de lo que significaba un default, que no estuvo nunca en la consideración de nadie, porque la verdad que es desconocida las implicancias que puede llegar a tener. Se logró un acuerdo heterodoxo, no sigue las recetas tradicionales del Fondo Monetario Internacional. Don Arturo Jaureche, usted se lo debe recordar, sí, tenía una frase muy linda que decía, cuando hablaba de los acreedores externos, que decía: no hay que ir al almacén con el manual del almacenero. Y yo creo que lo que han hecho tanto el presidente como el ministro de Economía es justamente seguir esa máxima y fueron a negociar defendiendo los intereses de los argentinos. Entonces no hay reformas indeseables como la previsional, como la laboral, como no hay reducción de salarios para el sector público, se mantiene una inversión de obra pública importante, el porcentaje de PBI, se aumenta el porcentaje de inversión en ciencia y tecnología, tenemos 4 años y medio de gracia para empezar a pagar, así que yo creo que eso nos va a garantizar seguir por este sendero de crecimiento. Estimo que este año vamos a crecer un poquito más de lo que dicen los pronósticos, que hablan del 4%, quizá iremos más cerca del 4.5, del 5 puntos, y eso nos va a ir permitiendo ir mejorando las condiciones sociales, que es lo que deseamos y buscamos todos en Argentina. Ahora, esto del acuerdo sí, acuerdo no, con el Fondo Monetario Internacional, está poniendo realmente en juego la cohesión, la unidad del Frente de Todos. Y algunos por allí dicen, ya por la experiencia anterior de otra coalición de gobierno, las coaliciones políticas en la Argentina daría la impresión que no tienen viabilidad. ¿Cuál es el futuro que percibe usted, que si llega a ser ministro del Interior le va a tocar también actuar en consecuencia con respecto a los frentes políticos y fundamentalmente y específicamente al Frente de Todos? Bueno, lo cierto que usted dice es cierta, ¿no? Las coaliciones no han sido la forma más habitual de la conformación del sistema político argentino. Ahora, lo cierto es que hoy tenemos una coalición oficialista y una coalición opositora. Sí.
Y claramente, quizás en otros países, como los países europeos que tienen sistemas parlamentarios, las disidencias hacia el interior de una coalición se viven de forma menos dramática de las que se viven en un país como la Argentina, en donde las coaliciones no son un hecho habitual, ¿no? Entonces, la semana pasada, el día lunes a la tarde, cuando conocimos, en mi caso con tristeza, la renuncia de Máximo Kirchner, todos sentimos una sensación de zozobra, de incertidumbre, quizás motivados por sorpresa, pero las cosas después se fueron dando, el presidente reaccionó muy rápidamente, en menos de 24 horas estaba designado el nuevo presidente del bloque, y yo creo que vamos a llegar a un buen escenario, y quizás estas disidencias, que obviamente hoy se notan más en el interior de nuestro espacio, porque somos el espacio de gobierno, pero también hay disidencias en la coalición opositora. Naturalmente que es así. Claro, por allí se notan más en el Frente de Todos. Y Gerardo Morales diciendo que hay que apoyar el acuerdo con el fondo, y a Patricia Bullrich teniendo otra mirada, ¿no? Pero bueno, me parece que el sistema de coaliciones vino para quedarse, Odazo, y que a este tipo de situaciones como la que vivió el Frente de Todos la semana pasada, nos vamos a tener que acostumbrar. ¿Qué será el del futuro del Frente de Todos? Bueno, yo creo que hay que leer atentamente la carta de renuncia de Máximo, porque Máximo allí acota, limita la disidencia a un lugar y a un tema, ¿no? A la presidencia del bloque y a un tema que es el tema del acuerdo con el fondo. Dice Máximo que va a seguir estando en el Frente de Todos, dice Máximo que va a seguir en el bloque del Frente de Todos y que va a trabajar una serie de temas parlamentarios, legislativos, muchos de los cuales son iniciativa del gobierno. Entonces, a mí me hace pensar que superada la instancia, que yo creo que la vamos a superar bien y no traumáticamente, el acuerdo con el fondo, vamos a encontrar denominadores comunes para seguir trabajando juntos. 30 segundos finales que nos está consultando acá un oyente. Preguntale a Rossi qué piensa del narcotráfico y la droga en Rosario y, bueno, en el país también. Bueno, es un tema que exige la máxima responsabilidad de la dirigencia política argentina, ¿no? Yo debo haber sido en la provincia de Santa Fe uno de los primeros dirigentes que denunció claramente en la campaña del 2011, me acuerdo, que denunció claramente la existencia de bandas en Rosario y de que el aumento de la cantidad de homicidios se debía fundamentalmente a ese enfrentamiento. Me acuerdo que en ese momento casi no me tomaron en serio, me dijeron que en realidad dramatizaba el tema. Bueno, el tema es realmente dramático. Bueno, salió ahora lo que sucedió con la cocaína adulterada en la provincia de Buenos Aires, pero ese mismo fin de semana que pasaba eso en la provincia de Buenos Aires, en Rosario se vivió, en la zona de Rosario, en Ibarlucea, se vivió un triple asesinato narco, en un casamiento narco, en donde mataron de 5 balazos a un bebé de 1 año, ¿no? Sí. Entonces, sin duda que es una situación de muchísima gravedad, que no da para el carancheo político, que no da para tratar de utilizar y obtener réditos políticos, sino que tiene que dar para que la dirigencia política argentina y en general y la santafesina en particular encuentre puntos de acuerdo y puntos de consenso de cómo abordar y cómo atacar este tema sin ninguna duda. Le dejo un saludo, Rossi, muy atento como siempre, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y un compromiso, como hizo cuando fue ministro de Defensa, ahí se cortó, cuando sea ministro del Interior, que también nos siga atendiendo, ¿no? Pero siempre con nosotros ha tenido una actitud muy respetuosa y eso lo quiero destacar. En la mañana, Vía Libre. la radio va con